Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, sean bienvenidos a nuestra jornada de promoción y educación para la salud integral del mes de diciembre. Recordamos las acciones de prevención para las infecciones respiratorias. Recuerda, están subiendo los casos gripe, resfriado común, el virus respiratorio sincitial, COVID, neumonía, y se menciona de una epidemia de influenza. Recuerda, la prevención, simple y sencilla, lavado de manos, no tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias, estornudo de etiqueta, ventilar los espacios de tu casa y de tu trabajo, el uso de cubreboca en los espacios que están muy cerrados con mucha población. A ti que andas en el transporte público, usa cubrebocas. Recuerda, la solución está en nuestras manos y es la prevención. La Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, AC, y el Grupo de Prevención y Vigilancia de Infecciones de Transmisión Sexual del Instituto Nacional de Salud Pública, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Porque lo tome como si Psicológicas de la Universidad Veracruzana, en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, los invitamos a la semana de concientización sobre el VIH. ¿Por qué es un día dedicado al SIDA? El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se celebra en todo el mundo. Se ha convertido en uno de los días internacionales de la salud más reconocido y es una oportunidad clave para crear conciencia, recordar a aquellos que han fallecido y celebrar las victorias de esas batallas contra el virus, como el acceso a servicios de prevención y al tratamiento. Establecido desde 1988, desde entonces, la Agencia de las Naciones Unidas, los gobiernos, la sociedad civil se reúne cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH. El VIH es una infección de transmisión sexual. Por lo tanto, el tema de hoy es VIH e infecciones de transmisión sexual, una mala combinación. Y para tocar este tema, nos acompaña nuevamente aquí en AMPES la doctora Dayana Vergara Ortega. Ella es ingeniera en biotecnología por la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Cuenta con una maestría en ciencias en enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es doctora en ciencias en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Es investigadora de posgrado postdoctoral, del Grupo de Investigación y Docencia de Infecciones de Transmisión Sexual del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Es candidata a SNI, profesora de posgrado de la Escuela de Salud Pública de México. Autora de varios artículos científicos y divulgadora de la ciencia. Es directora de tesis de pregrado y asesora de tesis de posgrado. Sus áreas de interés es epidemiología molecular de las ITIS, coinfecciones VIH y AIDS en poblaciones vulnerables, resistencia antimicrobiana en ITIS y estandarización de metodologías para detección de biomarcadores de ITIS. Doctora Dayana, bienvenida antes a esta su casa. Gracias por estar aquí y terminar este año como lo iniciamos con otra ponencia suya. Gracias por estar aquí, doctora. Muchas gracias.
Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Denme un minutito para compartir la pantalla. Claro que sí, mientras que la doctora... Ah, ya, listo. No, no, adelante, adelante. No, les iba a recordar que tenemos un número para preguntas y es más 52 55 87 92 46 58. Adelante, doctora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como ya nos han hecho favor de introducir al tema el día de hoy y con las otras pláticas que han tenido a lo largo de la semana, el día de hoy nos vamos a centrar en el VIH, pero en las coinfecciones con este virus, pero específicamente con las infecciones de transmisión sexual. Y esto, bueno, como ya lo mencionaban, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, que se celebra el 1 de diciembre. Para empezar, quisiera comentar que las opiniones expresadas en esta presentación reflejan específicamente el criterio propio y no necesariamente los de la institución de procedencia. Bueno, para empezar, como para dar un poquito de introducción a lo que vamos a hablar, las infecciones de transmisión sexual son aquellas que pueden pasar de una persona a otra a través del contacto físico íntimo y las actividades sexuales. Estas infecciones son muy comunes y se sabe que la mitad de las personas sexualmente activas contraerá una de estas infecciones antes de los 25 años. Depende de muchísimos factores, por supuesto, pero eh, todos estamos en cierta susceptibilidad de contraer una de estas. Ahora, las actividades sexuales por las cuales se pueden contraer estas infecciones eh, no solamente son por vía sexual vaginal, sino también anal u oral. Y entonces de esto depende la presentación de la enfermedad que se pueda manifestar en la persona infectada. Ahora, estamos hablando de infecciones de transmisión sexual porque predominantemente es la vía por la cual estos microorganismos se transmiten. Sin embargo, no quiere decir que sea la transmisión exclusiva. Entonces, también tenemos que resaltar que estas infecciones pueden transmitirse a través de la sangre y sus derivados, es decir, por una transfusión sanguínea, o de plaquetas o de plasma, cualquiera que conforme, ¿no?, la sangre. Y también por la donación de órganos. Esto ha sido sometido a pruebas de tamizaje. En los bancos de sangre se realizan estas pruebas para asegurar la calidad de la sangre, de los derivados y de los órganos que las personas reciben. Sin embargo, también es una vía de transmisión. Y la última que quisiera resaltar es la transmisión de madre a hijo, que también se conoce como transmisión vertical. La mayoría de las infecciones de transmisión sexual pueden transmitirse de esta forma en tres momentos de la gestación: durante el embarazo, a través del canal de parto al momento del nacimiento y por la lactancia materna. Entonces, solamente para puntualizar que aún cuando la vía principal es la transmisión sexual, no es la única. Ahora, eh, se reconocen alrededor de 30 microorganismos que pueden ocasionar infecciones de transmisión sexual. Y estos más bien incluyen bacterias, virus, parásitos y algunos hongos. De estos 30, 8 son los de principal interés porque se han asociado a las mayores frecuencias. Y de manera coincidente, 4 de ellos son causados por bacterias y por un parásito, y los otros por virus. Entonces podemos hacer un poco esa división, esa clasificación aquí que resalto con rojito. Y bueno, hay que puntualizar algunos conceptos antes de seguir adelante. Infecciones de transmisión sexual se refiere a el proceso mediante el cual una persona adquiere el microorganismo, es decir, el microorganismo entra en contacto con nosotros, con el hospedero. Ahora, ETS, que lo ven ahí en la primer viñeta, es la enfermedad de transmisión sexual, que es diferente a la infección. Cuando hablamos de enfermedad,
lo que queremos decir es que ya hay una manifestación de signos y síntomas en la persona que tiene el microorganismo. Entonces, no confundirnos desde ahí, porque muchas veces estos dos términos se utilizan de manera homóloga y no es así. Una persona puede tener una ITS, pero no presentar una enfermedad. Ahorita vamos a ahondar un poquito en esta parte. Por otro lado, también existen ITS curables e ITS incurables. Dentro de estas, las curables son la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. Y las incurables, que además por coincidencia son ocasionadas por virus, son la hepatitis B, virus del herpes simplex tipo 2 o herpes genital, se conoce, VIH, virus de papiloma humano. Ahora, no por ser incurables, quiere decir que no se pueden tratar o controlar. También ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto. Y de todo esto, lo que quisiera resaltar es la temporalidad de estas infecciones. Uno piensa que cuando se tiene una infección de transmisión sexual o una enfermedad de transmisión sexual, es como cuando tenemos, por ejemplo, un catarro común o una gripe, en donde los síntomas y los signos se manifiestan de manera muy rápida y entonces se acude a buscar atención médica. En el caso de las infecciones de transmisión sexual, no es así. Se sabe que por arriba del 80% de las infecciones de transmisión sexual no se manifiestan, es decir, son asintomáticas, y eso ocasiona un subdiagnóstico en estas. Y la importancia de esto no nada más tiene que ver a nivel individual, es decir, en la salud de una sola persona, sino que impacta en la salud poblacional, porque si una persona no sabe que está infectado o que tiene una enfermedad de transmisión sexual, pues continúa su vida y sus prácticas sexuales de forma normal. Y esto hace que muchas veces se caiga en factores de riesgo, por ejemplo, tener relaciones sexuales sin protección, y entonces se disemine este microorganismo, porque yo no sé que lo tengo, no tengo ningún signo o síntoma que me alerte que tengo un microorganismo en el cuerpo y que lo transmito de esta forma. Entonces, la temporalidad es importante porque hay infecciones, sobre todo de la que vamos a hablar el día de hoy, que es VIH, que tiene un periodo de latencia muy grande, es decir, desde que me infecto hasta que puedo manifestar los síntomas, pueden pasar alrededor de 10, 15 años sin que la persona se dé cuenta de que porta ese microorganismo. Bueno, para continuar entonces, vamos a agregar otro puntito más a lo que estamos hablando el día de hoy. Una persona no solamente es susceptible de tener una infección, hablando de, ahorita nos vamos a centrar en infección de transmisión sexual. Entonces, no solamente tengo una o puedo tener una, sino que múltiples microorganismos pueden generar coinfecciones en la misma persona, en el mismo hospedero. Y a esto nosotros le conocemos como coinfección, es decir, la presencia de una o más infecciones. Repito, en este caso vamos a centrarnos en infecciones de transmisión sexual. Y lo que hay que resaltar es que estas infecciones pueden ser de tipo bacteriano, vírico o parasitario. Eso no, o sea, no hay una exclusión de ninguno de estos microorganismos. Voy a pasar a la siguiente. Un segundito. Perfecto. Ok. Entonces, con todo esto, lo que podemos comentar es que vivir con VIH no es lo peor que nos puede pasar, porque en realidad tener una infección de este tipo, que en la actualidad es algo controlable, que existen medicamentos para tratar esta condición, ya no es como antes, que la mortalidad era muy rápida y muy alta. Ahora el problema es que las personas que viven con VIH son muy susceptibles de infectarse con otras infecciones de transmisión sexual porque su esperanza de vida se ha alargado, es casi equiparable a la de una persona que no vive con VIH. Y además, el tener VIH, si le agregamos el componente de tener otra infección, es cuando entonces empezamos a tener consecuencias mucho más graves a la salud. Por eso vuelvo a la frase, vivir con VIH no es lo peor que puede pasar.
estar en un proceso de coinfección nos lleva a una conjunción, es decir, a una combinación de signos y síntomas, pues de las dos infecciones de transmisión sexual que yo padezca o que yo tenga en el cuerpo, esos dos microorganismos. Y por supuesto que esto altera la historia natural de la enfermedad, es decir, el curso de cómo esto se iba a presentar. Normalmente cuando estamos enfermos, empezamos por aquí arriba, nos sentimos muy mal, tenemos signos y síntomas de alerta, pero a la par que estos microorganismos son atacados por algún tratamiento o a veces nuestro propio sistema inmune, nuestro sistema de defensa, empieza a luchar contra ese microorganismo, pues los síntomas y los signos van en declive para terminar resolviendo la infección. Esto puede pasar de esta forma o también puede ser algo más lineal. Empiezo con síntomas y signos leves o breves y entonces igual, a medida de que mi sistema de defensa o el tratamiento va acabando con este microorganismo, pues yo recupero otra vez la salud. El problema es que cuando tenemos coinfecciones, esto no sucede así. Cuando hay coinfecciones, normalmente los signos y síntomas aumentan, puede ser de forma lineal, como lo estamos viendo acá, o lo cual se da más común es que aumenten, sí, en esta forma lineal o ascendente, pero con algunos picos que alertan de que algo está pasando ahí, porque se pueden presentar periodos en los que hay a lo mejor reactivación de algún síntoma y eso nos debería llamar la atención de alertar que algo está pasando. Ahora, todo eso que ven ustedes atrás, aunque sea muy gráfico, ese nos gusta ponerlo porque muchas de las ocasiones existen signos o síntomas que nosotros ignoramos y que no sabemos que pueden tener relación con una infección de transmisión sexual, porque hablando de estos temas, pues todavía hay muchísimo estigma, discriminación y tabú alrededor de ellos, ¿no? Entonces es importante llamar la atención de que si yo veo alguna manifestación en mi cuerpo rara, extraña, sobre todo en la parte genital, pues entonces nos debería de alertar que algo está pasando. Es una invitación para buscar atención médica, para no dejar que esto progrese, que muchas de las ocasiones es lo que termina llevando a consecuencias más graves, que dejamos que esto pase desapercibido y entonces se establezca una infección crónica, nos genere una enfermedad que nos va a dar una consecuencia muchísimo más grave. Ahora, ya entrando un poco en la parte de VIH-Sida, ¿no? Nos vamos a centrar. El VIH, como ya muchos de ustedes deben de saber, porque pues es la más estudiada de todas las infecciones de transmisión sexual, es, esta infección es ocasionada por un retrovirus que ataca el sistema inmunitario o el sistema de defensa de nuestro cuerpo. ¿Y a qué me refiero con un retrovirus? Bueno, hace mucho tiempo se creía que, digamos, la vida se generaba a partir de una macromolécula que es el DNA, y de ahí se iba a, o se conformaba lo que conocemos como RNA, y luego proteínas, y de ahí ya se manifestaba la vida como la conocemos. Sin embargo, en el periodo, en el momento en que conocimos, en que apareció el VIH, nos dimos cuenta que esto no era así. En realidad, el VIH fue el primer microorganismo que vino a enseñarnos que esto no era un proceso lineal, porque el VIH está conformado por RNA. Entonces, por eso se le llama retrovirus, porque entonces va de RNA a DNA y regresa. Entonces, bueno, vino a cambiar muchísimos paradigmas de lo que sabíamos de VIH, ¿no? Ahora, tener VIH, como lo dije desde el principio, implica que tengo una infección. Por eso, también, siguiente invitación. Cuando una persona es diagnosticada con VIH, no le llamemos que está enfermo, no le llamemos cero positivo ni VIH positivo. Es una persona que vive con VIH, al igual que una persona puede vivir con cualquier otra infección. ¿Ok? Hay una parte de manifestaciones agudas cuando la infección por VIH recién se está estableciendo en la persona. Y estas pueden incluir dolores de garganta, fiebre, sudoraciones nocturnas, úlceras bucales, escalofrío, fatiga, inflamación en los ganglios.
sarpullidos, dolores musculares. Y como lo pueden ustedes ver, estos síntomas y signos se pueden confundir con infinidad de patologías, desde una gripe, desde una salmonelosis, COVID, influenza, cualquier cosa, dengue, ¿no? Entonces, los diagnósticos diferenciales de una infección aguda por VIH son múltiples, son muchísimos. Y en muchas de las ocasiones esto es lo que dificulta llegar a un diagnóstico certero o verdadero. El punto es que ahí nos tenemos que valer de algo que llamamos factores de riesgo o condiciones de riesgo. Entonces existen algunas que nos pueden alertar, por ejemplo, si tuve algún contacto sexual casual o algún contacto sexual de riesgo, es decir, sin protección, etcétera, y después presento yo alguna de estas manifestaciones, pues entonces podría yo preocuparme por realizar una prueba de detección de VIH. Ahora, una vez que se ha establecido la infección, pues entonces, ¿qué se hace? Se debe de hacer una prevención y no prevención para eliminar la infección, porque la infección ya la tengo. Aquí a lo que yo quiero llegar o ir es a una prevención con los positivos, que en la cuestión o en el mundo de VIH-Sida se da muchísimo. Es decir, una persona que vive con VIH normalmente piensa que ya es lo peor. Vuelvo a la frase que puse, es lo peor que puede pasar, pero no es así. Si no hablamos con ellos de lo que ahora conlleva llevar una vida saludable con su condición, entonces podemos caer en coinfecciones, en desnutrición, en desgaste de otros sistemas en su cuerpo. Entonces, la prevención con positivos es primordial. El monitoreo y control de su condición, es decir, algo que le llamamos, que por ahí va a aparecer en la presentación más adelante, carga viral, es decir, de VIH, si se lo imaginan así, si en su cabecita tuvieran un microscopio que nos pudiera permitir ver cosas muy, muy chiquititas. Tener VIH no es nada más tener un microorganismo. VIH son muchísimos, muchísimos virus chiquititos, nosotros le llamamos viriones, que son los que producen la infección y están dentro de nuestras células. Entonces van pasando de célula a célula y así pues logran establecerse en todo nuestro cuerpo. Ahora, eso, la presencia de esos virus, de esos viriones chiquititos, se conoce como carga viral y es un indicador de qué tan bien o qué tan mal va la infección en nuestro cuerpo. Tiene todo el sentido y la lógica que si yo tengo muchos de esos viriones o muchos de esos virus chiquititos, pues entonces esté peor que tener poquitos y pueda transmitir más fácil este virus a mis parejas sexuales que si yo tuviera menos o que no los detecto. Entonces, esa es una de las pautas primordiales para el monitoreo y control de las personas que viven con VIH. Y la última, el tratamiento. Existen a la fecha muchos fármacos que van específicamente a ciertos puntos de la replicación del virus. El virus es como nosotros, como cuando nosotros decimos, a los seres humanos nacemos, llegamos a la adultez, nos reproducimos y nos morimos, ¿no? Algo así. Pues entonces los mecanismos también hay un ciclo de este, no es un ciclo de vida, es un ciclo de replicación. Entonces llegan a nuestro cuerpo, se establecen, integran su material genético, su DNA, ahora a la célula y permite, y hacen más bien que la célula replique muchos, muchos viriones, muchos de estos virus chiquititos para poder establecer la infección. Entonces hay varios puntos en ese ciclo que se han denominado como blancos terapéuticos, en donde los fármacos que nos dan para el VIH pues llegan y atacan ese pedacito y entonces impiden el ciclo y ya no formo más viriones o virus, ¿no? Y eso mantiene entonces la carga viral controlada o baja. Por eso es importante que el tratamiento se dé de manera oportuna y además esté en control, monitoreo constante y no haya un bloqueo o que una persona deje de tomar el tratamiento, porque entonces todo eso que ya ganaron se revierte. Así que es importante tener una adherencia o apego al tratamiento. Cuando esto no existe, entonces empezamos a irnos a una fase más tardía de esta infección, que es a lo que ya llamamos enfermedad. La enfermedad producida por el virus de inmunodeficiencia humana, que es VIH, es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Y ustedes dicen, ¿por qué inmunodeficiencia se repiten los dos, no? Bueno, pues porque justamente
el blanco o las células que más le gusta atacar al VIH son las células del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Ujú. Por eso se dice que es una de las enfermedades que ataca pues todo el cuerpo y lo hace de una manera silenciosa, porque además, imagínense, yo tengo un grupo de células que me van a proteger contra todo lo que llegue, contra todos los microorganismos, no solamente infecciones de transmisión sexual, todas. Pero llega VIH y ataca a estas células, pues entonces yo ya no me puedo defender. Y esa es una de las características primordiales del VIH. Ataca a estas células, principalmente a unas que se llaman linfocitos, que seguramente por ahí quienes estén más metidos en la parte de salud las habrán escuchado. Y entonces ataca a estos linfocitos y cuando los va destruyendo, ellos van bajando y entonces la carga viral va subiendo. Mientras las células de defensa van bajando, la cantidad de virus va elevándose y eso condiciona la enfermedad, el SIDA. Y sí, como ya lo dijimos, pues es incurable. Hay muchísimos tratamientos que mantienen esto bajo control. También hay algunas aproximaciones vacunas. Sin embargo, no se ha logrado a la fecha eh, generar una vacuna eficiente contra VIH-Sida. Por ello es que es muy importante que empecemos con la parte de conocimiento, promoción de la salud y hacer prevención antes de tener la infección, ¿vale? Ahora, ¿cómo progresa esta infección? Les decía que hay una primera fase, que es la fase aguda o fase 1, en donde las personas tienen una cantidad muy elevada de estos virus, lo que les comentaba. Estos viriones están. Imagínense que es como que llegan unos trabajadores a una fábrica y se ponen a generar copias y copias y copias de ellos mismos. Y en ese momento, como hay muchísimas copias, si yo tengo una relación sexual sin protección, entonces yo puedo transmitir una de esas copias y contagiar a mi pareja sexual. Y bueno, ya vimos los síntomas que se pueden presentar, ¿no? Ahora la fase 2. En esa fase 2, que se llama también fase crónica, ya hay un establecimiento de los virus ahí en el cuerpo de la persona que está infectada. Y aquí es lo que les decía, puede pasar muchísimos años de forma asintomática, que ya en la cuestión clínica le llamamos latencia. Es decir, ahí está, pero no hace nada para que lo veamos. Se mantiene ahí estable, dormido, si quieren llamarlo así, para que no nos demos cuenta que existe, aunque está activo, pero se replica en tasas muy, muy bajas. Ahora, eh, las personas que toman, que tienen la posibilidad y que tienen la fortuna de ser diagnosticadas a tiempo y que inician un tratamiento temprano u oportuno, entonces pueden quedar justamente en esta fase crónica de la infección y no generar nunca la enfermedad. No quiere decir que estén eliminando la infección, ojo con eso, porque recuerden que no es curable, pero sí se pueden mantener en esta fase y entonces sus virus son poquitos y entonces no me enfermo tanto y entonces todavía las células de mi cuerpo, las células de defensa, todavía están en unos niveles en los cuales me pueden proteger de tener otras enfermedades. Uh-huh. Existen eh, algunas personas, son las menos, y son las personas que les llaman controles elite. Los controles elite son personas que, a pesar de tener una infección por VIH y a pesar de no tener nunca tratamiento, es decir, no toman medicamentos, pueden pasar toda su vida sin llegar a la fase de SIDA. Son muy pocas personas, pero son la base de muchas investigaciones sobre tratamientos nuevos y aproximaciones vacunales contra el VIH. Se está tratando de establecer el por qué estas personas no generan esta enfermedad. Entonces, bueno, es como ahí un dato adicional. Y como les dije al principio, esta fase de infección crónica o latencia puede durar una década, más o menos, 15 años, en que lleguemos a la fase número 3 que ahorita vamos a pasar. Entonces, la siguiente, que es la fase número 3 ya es la enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la forma más grave de esta infección y lo que les comenté
principio, pues la carga viral, es decir, cuántos viriones chiquititos tenemos, es muy alta. Y entonces vuelvo a ser otra vez capaz de transmitir muy fácilmente este virus a mis parejas sexuales o a otras personas, ¿no? Aquí es un punto crucial de la infección y de la enfermedad, porque es cuando se presenta lo que llamamos infecciones oportunistas. Ojo, aquí también, pues si tengo dos infecciones, tiene lógica que lo llame coinfección. Sin embargo, en esta fase, es hasta cierto punto de esperarse que haya este tipo de coinfecciones, porque si yo ya no tengo células que me defiendan, pues entonces cualquier microorganismo que llegue, así sean microorganismos que tienen muy poquita probabilidad de infectar, pues yo ya no tengo nada que me defienda, entonces me infecto fácilmente. La mayoría de las personas que cursan con SIDA, ya en etapas muy, muy tardías, tienen incluso posibilidades muy grandes de fallecer a causa de una gripe común, a causa de una gastroenteritis, que a las personas que no tienen VIH, pues entonces no les hace nada, pasan 2 días enfermos y se resuelven incluso sin medicamento. Para ellos es muy grave. Entonces, en este punto, más que llamarlo coinfecciones, lo llamaríamos infecciones oportunistas. Ahora, eh, importante mencionar, cuando existe una coinfección, VIH con otras infecciones de transmisión sexual, no del tipo oportunista, repito, la transmisión, la progresión y la gravedad de los signos y síntomas es en ambos sentidos. Es decir, va a haber signos y síntomas que sean característicos de VIH y otros que sean característicos de cada infección de transmisión sexual. Pero cuando ya estamos en una coinfección, estos síntomas se van a empezar a traslapar y se pueden presentar a hijos que lo esperábamos, se pueden presentar con mayor gravedad, pueden incluso verse aumentados, pueden acortar los tiempos en que estos se presentan. Existen muchísimas manifestaciones, pero importante resaltar que es ida y vuelta, es decir, si tengo VIH y una infección de transmisión sexual, así como puedo transmitir VIH, también puedo transmitir esta, y si yo tengo VIH, puedo contagiarme de otras. Entonces es como un ciclo. Ujú. Ahora, como datos generales, la coinfección de VIH con otras ITS. Alrededor del 40% de los nuevos diagnósticos de VIH, es decir, las personas que recién se enteran que tienen este virus, presentan ya una coinfección con otra infección de transmisión sexual, cualquiera de las que conocemos. Recuerden las primeras que vimos, ¿no? Las 8 más frecuentes. Esto estamos hablando a nivel mundial. La principal coinfección se da con sífilis, que es una infección de transmisión sexual que al momento es un gran problema de salud pública global. Por otro lado, hay otras coinfecciones de importancia, como son la clamidiasis y la gonorrea, que estas tres, si notan, son infecciones de transmisión sexual causadas por bacterias. No solamente se puede dar la coinfección VIH con alguna ITS bacteriana, también con virales, pero de manera ahí rara, pues son las primeras que saltan cuando vemos la frecuencia, ¿no? Ahora también con las infecciones virales, como son el VPH y los virus de la hepatitis B y C, aquí lo importante y lo que se resalta en las cuestiones de investigación es la persistencia. Es decir, entre más tiempo tenga esa coinfección en el cuerpo de una persona, mayor será la consecuencia de salud que tenga. Y en estas se ha visto de manera muy característica con BPH. Entre más tiempo esté la coinfección, entonces podemos tener eh, las consecuencias más graves de salud. Los factores de riesgo para tener tanto VIH como otra ITS y sobre todo la coinfección, muchas veces se combaten entre ellas porque pues tienen una misma vía de entrada al cuerpo y porque muchas de ellas también se pueden transmitir de madre a hijo y se manifiestan y se mantienen casi siempre en los mismos fluidos, en la sangre, en la zona genital, ¿no?
Entonces, muchos de estos factores de riesgo son compartidos, hablando de la parte biológica. Ahora, la parte más social o cultural o de comportamiento, igual tiene que ver con ello, ¿no? Por ejemplo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, que conlleva a tener conductas sexuales pues arriesgadas o no de prevención, ¿no? La edad, que también es una de las características que se ha visto en la actualidad, que tiene que ver mucho con los nuevos diagnósticos de VIH y TS y las múltiples parejas sexuales. Todo esto pues converge en que podemos tener una probabilidad muy alta de tener VIH o coinfección. Poblaciones vulnerables. Aquí es importante resaltar, no para llegar a una cuestión de estigma o discriminación, más bien es resaltar que en nuestro país, por ejemplo, como en muchos países de América, la epidemia de VIH es algo que le llamamos epidemia concentrada en ciertas poblaciones. Es decir, hay poblaciones que van a tener una frecuencia muy alta de VIH y otras van a tener una frecuencia muy baja. Por ejemplo, en México, que tenemos ese tipo de epidemia, en población general, así en todos, si agarramos y pudiéramos ver a todos los mexicanos, vamos a encontrar una frecuencia de infecciones por VIH por debajo del 1%. Me atrevería a decir hasta que por debajo del 0.5%. Sin embargo, en ciertos sectores de la población, como son los hombres que tienen sexo con hombres, las chicas trans, los trabajadores y trabajadoras del sexo comercial, ahí vamos a encontrar una frecuencia mucho más alta y tiene que ver con los factores de riesgo. De nuevo, no es para llegar a una estigmatización, sin embargo, sí son poblaciones en las que debemos enfocar nuestras medidas preventivas, porque en algunas de las ocasiones estas personas, este grupo poblacional, funciona como una, eh, digamos que es donde se mantiene activa la transmisión de VIH, ¿no? Yo tengo una población de este tipo, pero además es cerrada, pues hay coinfecciones y hay contagios y hay transmisiones acá, pero cuando de aquí alguien tiene una red de contacto hacia la población general, pues entonces sigo diseminando las infecciones hacia afuera, y en este caso VIH. Por eso es importante hacer énfasis en la prevención. Y por último, el desconocimiento del diagnóstico. ¿Cuál diagnóstico de VIH? Hemos tenido la oportunidad de generar algunas investigaciones en el grupo de trabajo donde yo me encuentro y nos hemos dado cuenta de que por arriba del 40% de las personas que nosotros confirmamos en el laboratorio que tienen VIH desconocían este estatus, no saben que están infectadas con VIH. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si ya la temporalidad de por sí entre que presento el virus y tengo la enfermedad es muy larga, imagínense si todo ese tiempo yo desconozco mi condición, pues entonces no presto atención y quizá recaigo en conductas de riesgo. Las personas muchas de las ocasiones se dan cuenta que tienen VIH cuando empiezan a tener unos síntomas de la otra ITS, es decir, de la coinfección. A lo mejor porque son más llamativas, a lo mejor porque son más alarmantes, ¿no? No sé, digo, las personas en general se alarmarían más si de repente eh, en su zona genital o en la lengua se encuentran una lesión, o lo que nosotros llamamos como un chancro. Imagínense ahí una ulceración, además grande, que puede o no doler. Eso me alertaría más que quizá tener dolor de cabeza, cansancio y un poquito de fiebre, que también podrían ser síntomas de tener VIH o coinfección, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. La mayoría de las ocasiones se dan cuenta que tienen VIH cuando presentan signos y síntomas de la coinfección. Ahora, vamos a hablar de la principal coinfección, como ya lo dejamos claro, que es VIH, sífilis. La sífilis es una infección de transmisión sexual que está causada por la bacteria Treponema pallidum pallidum. Y como pueden ver aquí en esta imagencita pequeña, que es una fotografía electrónica, la bacteria tiene forma como de una espiral, como de un sacacorchos.
Y precisamente esto hace que pueda ingresar a la célula de manera más fácil. Hace como un huequito y va girando. Entonces, así es como ingresa a la célula y se puede trasladar de una célula a la otra. Un momentito. Entonces, listo. Entonces, esto hace que haya coinfección entre una célula y la otra, entre célula vecina. Entonces, la bacteria va girando y se introduce a la otra. La verdad es que hemos tenido oportunidad también de trabajar con esta enfermedad de transmisión sexual y tiene ahí sus bemoles, porque a la fecha, sífilis es una enfermedad que se considera en reemergencia. Reemergencia para nosotros que nos dedicamos a esta cuestión de salud y de epidemiología, quiere decir que si esperábamos tener de una manera muy sencilla, si esperábamos tener 50 casos de sífilis, que es lo que normalmente venimos viendo en los años anteriores, 50 casos por año, este año empezamos a ver que tenemos 100 o 200 casos. Entonces ahí es de llamar la atención ese incremento en los casos de sífilis. Y eso, dicho de una manera, repito, muy sencilla, es lo que conocemos como una reemergencia. Sífilis desde hace unos años es una infección de transmisión sexual reemergente. Se creía controlada, sin embargo no lo está. Y es desafortunado porque es una infección que se puede tratar con antibióticos y también está presentando una resistencia muy importante a los antibióticos como muchas otras enfermedades. Pero el punto es que no creíamos que en sífilis pudiera pasar esto y sin embargo sí lo estamos encontrando. Ahora, es muy frecuente en poblaciones vulnerables y es lo que les comentaba, tiene que ver mucho con que con otras ITS comparte pues, los mismos factores de riesgo, comparte las mismas vías de transmisión y afecta de manera muy, muy, muy alta a los hombres que tienen sexo con hombres y a las personas que viven con VIH. Y ahí está la coinfección, ¿no? Además, también se puede transmitir de la madre al hijo. Y cuando esto sucede, la sífilis ataca de manera importante todos los órganos en el cuerpo del recién nacido. Se cree y se sabe por datos que ya se tienen bien establecidos que la mayoría de estos niños no sobrevive y que muchos de ellos, si logran sobrevivir, no pasan de los 2 años de edad, porque las consecuencias de salud son muy, muy graves para estos bebés. Ahora, pueden también tres fases. Son fases clínicas. La fase primaria, en donde se presenta un solo chancro, una úlcera, que es lo que les comentaba hace un momento, y puede ser en la zona genital o en la zona oral, ¿no? Importante, la sífilis no duele. Entonces van a ver el chancro, van a ver la lesión grande, o sea, sí se nota, pero no duele. Entonces eso también hace que muchas de las ocasiones las personas ignoren este signo y entonces no acudo al médico porque no me duele y se me va a curar, se me va a resolver. Y sí sucede, o sea, sí de manera común, si una persona no tiene un compromiso inmunológico, es decir, sus sistemas de defensa están bien, en una semana va a resolver ese chancro, ya no lo va a ver. Sin embargo, pues es una primer fase de la enfermedad de sífilis. En la fase secundaria empiezan a aparecer puntitos, sarpullidos, lo que lo conocemos como rash, en todo el cuerpo, principalmente en las manos y en los pies. Y entonces muchas de las ocasiones se puede confundir con otras, ¿no? Desde varicela, sarampión, una simple alergia o intoxicación por alimentos. Y esto puede tardar muchísimos años. Entonces también tiene una fase de latencia muy importante. Y vayan viendo desde aquí cómo comparte un montón de cosas con las manifestaciones del VIH, ¿no? Y la última fase o fase terciaria, que también se le puede conocer como avanzada, ya ataca de manera específica sistema nervioso central, provoca también alteraciones cardíacas y algunas de ellas en el hígado y articulaciones. Entonces, la mayoría de las ocasiones termina en una sífilis de tipo, eh, digamos, focalizado, ¿no?
lo que llamamos neurosífilis, por ejemplo, si ataca el sistema nervioso central. Ahora, eso pasa, estábamos hablando solo de sífilis, ¿no? Pero ahora imagínense que todo eso pasa en una persona sana. Bueno, pues la sífilis cursa por esas tres fases. Fase primaria, fase secundaria, fase terciaria. Si yo en alguna de estas dos primeras me doy cuenta de lo que tengo y recibo un diagnóstico oportuno, pues me dan un tratamiento. Y si tengo la fortuna de que mi bacteria, o sea, con la que yo me infecté no es resistente, pues el tratamiento antibiótico me va a funcionar y entonces resuelvo la infección. Y no tengo que llegar necesariamente a la última fase. Eso en una persona sana, es decir, sin VIH. Pero pongamos que esto no sucede, es decir, esto está pasando en una persona que vive con VIH o que está coinfectada. Bueno, pues cuando esto sucede, la carga viral de VIH aumenta porque hay convergencia de estos dos microorganismos. Si lo quieren poner en palabras muy, muy sencillas, muy coloquiales, entre ellos se ayudan, se mantienen. Entonces, la carga viral, es decir, el número de copiecitas de este VIH aumenta y el número de células de mi sistema de defensa, los linfocitos, disminuyen. Y entonces acuérdense lo que dijimos, a mayor carga de VIH y menos células de mi sistema de defensa, pues peor está la persona, hablando de condiciones de salud. Además, las fases de la sífilis se van a sobrelapar. No se van a presentar de esta manera secuencial como las acabo de explicar, sino que pueden pasar el primer chancro en la zona oral o en la zona genital al mismo tiempo que yo tengo todas estas ronchitas, este rash en todo el cuerpo, o quizá tengo estos chancros orales o genitales y además ya una degeneración a nivel del sistema nervioso central. Estas fases se van a empezar a traslapar y entonces van a dificultar el diagnóstico, pero también hacer más graves las consecuencias de salud. Se van a presentar muchos chancros, no nada más uno, que normalmente en sífilis es así, es uno. Se van a presentar también periodos muy largos en la citología, que tampoco es presentación común o clásica de la sífilis. Y bueno, va a haber un aumento de la transmisión. ¿De cuál? De las dos. Porque acuérdense lo que dijimos, cuando hay una coinfección es como un ciclo. Yo tengo una carga importante de virus, o sea, de VIH, de copias de VIH, pero también tengo una carga importante de bacterias, de las que causan sífilis. Entonces, si yo tengo un contacto sexual sin protección, y además imagínense que a nivel así microscópico tuviera yo alguna lesión o mi pareja sexual tuviera una lesión, que también se pueden dar este tipo de lesiones por la cuestión mecánica ante las relaciones sexuales y que se presenten microlesiones, pues entonces tenemos la vía de entrada fácil para cualquiera de estos dos microorganismos. Entonces yo puedo transmitir las dos. Y a su vez, como sífilis también genera ulceraciones, yo también puedo adquirir otra ITS. Y créanme, hemos encontrado personas, sobre todo de poblaciones vulnerables, que tienen no solamente dos infecciones de transmisión sexual, pueden tener incluso hasta tres infecciones de transmisión sexual al mismo tiempo. Ahora, algunos datos, ¿no? Como para irnos, digamos, centrando, como para ir cayendo en qué está pasando en nuestro país. Bueno, vámonos más lejos. Primero hacia África, ¿no? En Tanzania. Entonces, algunas estadísticas dicen que se ha encontrado un 7% de coinfección entre sífilis y VIH. Y podríamos pensar, 7%, pues es muy poquito, pero piensen, es África. Dos, el estudio se realizó en casi 40,000 mujeres y son mujeres embarazadas. Entonces, recordar qué pasaba en el embarazo cuando se tenía sífilis, pues que lo más probable es que ese bebé se va a infectar también, porque acuérdense que puede pasar de madre a hijo. Y además es un sector muy desfavorecido, no siempre tienen acceso a diagnóstico y a tratamiento. Y se encontró que en estas mujeres los factores que más se presentaban era que no era su primer embarazo. Entonces, imagínense si esto ya tenía ese periodo de latencia, pues entonces seguramente eso que ya pasó
lo vivió con su embarazo anterior y a lo mejor ese niño también tiene sífilis, porque no sabemos en qué fase está la mamá. Y por otro lado, que eran de bajo nivel escolar. Y entonces eso tiene que ver mucho con el desconocimiento de este tipo de infecciones, ¿no? Algunas personas ni siquiera saben a qué nos referimos cuando hablamos de sífilis. Entonces, si lo desconozco, pues no me voy a dar cuenta que lo tengo. Ahora vamos a acercarnos un poquito más. ¿Qué pasa en Europa, en España? Bueno, igual, ahí se ha encontrado que entre el 20 y el 50% de los hombres que tienen sexo con hombres, acuérdense que es una población vulnerable, eh, diagnosticados con sífilis, se encontraron también infectados con VIH. Y no solamente eso, sino que se hicieron estudios en donde la persona que tiene sífilis era seguida en el tiempo, es decir, llegaban, los diagnosticaban con sífilis y se les invitaba a participar en un estudio en donde se hacía un monitoreo, ¿no? De la condición y de las ITS que pudiera presentar esta persona a lo largo del tiempo. Y entonces se encontraron que de estas personas que recién se habían infectado con sífilis, más o menos el 10% se infectaba de VIH a los 5 años de estar en seguimiento. Entonces igual, volvemos, coinfección muy alta con sífilis. Y se empezó a nombrar un poco como que la sífilis era un predictor de VIH. Eso ya se sabe, ya se había establecido ya desde hace tiempo, porque hay regiones en donde les comentaba que el diagnóstico y el acceso a los sistemas de salud no es en realidad tan bueno o tan alto. Y entonces, cuando una persona se diagnosticaba con sífilis, porque muchas de las ocasiones pues ya presentaba algún signo o algún síntoma, pues casi se daba por hecho que iba a tener VIH. De hecho, estudios aquí en México confirman que de las personas que tienen sífilis, el 30%, cuando menos, tiene VIH. Entonces tiene mucha concordancia con lo que estamos viendo acá en España. Y si nos acercamos otro poquito, ya ahora en América, en Nicaragua, también se llevó a cabo un estudio, pero en chicas trans, es decir, biológicamente nacidas hombres, pero que su identidad y su género más bien, las llevó a la parte femenina, entonces las trans femeninas o chicas trans, que eran personas que vivían con VIH, tenían una coinfección del 47.5% con sífilis. Ujú. Entonces, imagínense, también es otra población muy vulnerable, pero vean cómo ya está aumentando de manera importante la coinfección, no solo con esta ITS bacteriana, sino que también encontraron alrededor del 34% con gonorrea, 19% con BPH, que ocasiona papilomas y verrugas genitales, 9.8% con herpes, que ocasiona herpes genital. Entonces, como para ir centrándonos en que las coinfecciones son importantes y no deben ser tratadas como como un evento raro o un evento poco común. Se dan muchísimo. Solo hay que prestar atención en qué tipo de poblaciones nos tenemos que centrar. Y no es que los otros o la población en general no pueda padecerlas también, pero lo que decíamos, hay poblaciones pues que son mucho más afectadas, ¿no? Ahora, en nuestro país, ¿qué pasa en México? La realidad de las cosas es que tenemos escasa información sobre las coinfecciones. Nuestro sistema de salud no requiere que los diagnósticos sean informados a la Secretaría de Salud. Hay enfermedades que se conocen como de reporte obligatorio, sobre todo aquellas que tienen el potencial de causar brotes o que tienen a lo mejor una vigilancia muy establecida, ¿no? Por decir algo, dengue, COVID, influenza, ¿no? O algunas que de tener un caso, vamos a saber que la mortalidad es del 100%, ¿no? Por ejemplo, rabia en humanos. Todas esas son de notificación obligatoria y algunas de las ITS también se notifican, pero no todas. Y en nuestro sistema no se notifica o no se llega a notificar una coinfección. Por supuesto que tenemos estadísticas y sistemas de vigilancia para VIH, que se puede hacer la diferenciación entre sectores de la población también, pero no se reporta per se la coinfección, o sea, eso no sucede. Entonces,
La mayoría de los datos que tenemos los obtenemos a través de investigaciones que van focalizadas a ciertas poblaciones. Y como les decía, en nuestro país la epidemia de VIH está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, en poblaciones vulnerables, pues entonces nosotros nos estamos basando en los datos de la última encuesta de hombres que tienen sexo con hombres que acuden a sitios de encuentro en México, que se realizó en 2013. Y ustedes dirán, oye, pero ya tiene 10 años esta encuesta. Pues sí, pero logísticamente no es tan sencillo encuestar a estas personas. Llegar y analizar, además de las variables de esta persona, es decir, hacerles un cuestionario y preguntarles por su salud, por sus comportamientos, etcétera. Además, hacerles procedimientos de laboratorio no es sustentable de hacerse cada año. A nivel mundial se participa por fondos que nos ayuden a tener este tipo de investigaciones y en 2013 se logró que ese fondo fuera para México. Entonces, esta encuesta se realizó en 6 regiones geográficas de nuestro país, en 24 estados que eran los que tenían las frecuencias más altas de VIH. Y bueno, se incluyó para el trabajo que les voy a presentar del orden de 4.977 hombres que tienen sexo con hombres. Ahora, ¿qué encontramos de esto? Pues nos dimos a la tarea de buscar la coinfección VIH sífilis y sí la encontramos en un 5.7%, que es importante porque es uno de los más altos a nivel Latinoamérica. Dividimos por regiones al país y resulta que en la Ciudad de México pues hay una coinfección mucho más alta, alcanza hasta el 39.4%. La más baja fue en el sur, que estuvo del orden del 6%. Y algunos de los factores que quisiera resaltar para comentarlos con ustedes el día de hoy es que muchas de las personas eh, se coinfectan o adquieren la sífilis porque practican algunas conductas como son el serosorting, que si no lo han escuchado es tener o tener sexo solamente con personas de mi mismo estatus. Es decir, yo sé que tengo VIH, pues entonces solo tengo sexo con personas que tienen VIH. Ujú. ¿Por qué? Porque está esta falsa creencia de que si yo tengo VIH y esta persona que es mi pareja sexual también y estamos juntos no va a pasar nada. Eso no es cierto, porque existen otras ITS, porque existen variantes de VIH. Entonces el VIH que tiene la persona 1 no es el mismo que el que tiene la persona 2. Entonces, si hay convergencia, pues se pueden dar coinfecciones o intercambios de estos tipos de VIH y provocar consecuencias graves de salud. Otra cuestión es el rol sexual, es decir, las personas que adquieren un rol sexual receptivo, que es, por ejemplo, las mujeres o en una pareja del mismo sexo biológico, hablando de hombres, las personas que practican el sexo anal, pues también tienen más probabilidades de coinfectarse porque la mucosa, hablando biológicamente, pues es más susceptible de tener estas microlesiones que les comentaba y son una vía de entrada específica tanto para VIH como para sífilis, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y la otra es la falsa percepción del riesgo, que volvemos un poquito a lo del zero sorting. Si yo tengo VIH, ya lo demás no importa. Ajá. Y existe mucho esa creencia en la población en general, como si eso de tener VIH, pues sí es lo peor, pero además ya no me puede pasar otra cosa. Y esa es una falsa percepción de lo que me puede suceder. Por eso hacía énfasis al principio de la prevención, tanto con las personas que no tienen VIH como las personas que sí tienen VIH. Un último ejemplo para ir cerrando. Hablamos de coinfección VIH sífilis porque pues es la más importante y la más frecuente, pero no es la única. Entonces, con herpes genital, por ejemplo. El herpes genital también es una enfermedad de transmisión sexual que provoca úlceras. Y como lo ven ahí en la pantalla, pues tener VIH y además herpes incrementa hasta 3 veces el riesgo de adquirir esta infección, ¿no? Yo tengo herpes y automáticamente soy 3 veces más susceptible que el resto de la población de adquirir VIH. Tiene que ver con la mucosa, tiene que ver con las reactivaciones por herpes, que les decía es que son úlceras, ¿no? Y en estas úlceras, adivinen quién llega, por las células del sistema inmune. Y si nos acordamos, pues dijimos que VIH ataca estas células, entonces pues está todo ahí puesto para que se dé la coinfección. Ahora,
pues viceversa, ¿no? Como lo dijimos al principio, la coinfección herpes-VIH facilita la transmisión de VIH, pero también del herpes. Ujú. Y la historia natural, es decir, el transcurso de las dos enfermedades se va a ver afectada. Hay aumento de la carga viral de estas copias de VIH cuando tenemos las úlceras por herpes. Además, tener estas reactivaciones por herpes pueden ocasionar una progresión más rápida a SIDA, que es la fase 3, que ya lo vimos. Y el tener VIH en una persona que de por sí tenía herpes, pues va a hacer que se presenten estas reactivaciones, estas úlceras, muchas más veces a lo largo del año y que tengan una duración mucho más larga. Y además, ojo aquí, que es una diferencia bien importante entre el herpes y la sífilis. Ambas estoy diciendo que tienen úlceras o que forman úlceras o chancros, pero el herpes sí duele. Entonces, imagínense tener a lo largo del año no solamente un brote por herpes, sino tener 5, 6 brotes, ¿no? De mayor duración. Entonces, para ir cerrando, me quisiera quedar con esta conclusión, que no solo en nuestro país, sino a nivel global, es evidente la necesidad de abordar las coinfecciones VIH con otras ITS, con énfasis principal en VIH sífilis, porque ya resaltamos todas las características que esta tiene, esta bacteriana. Y bueno, que las medidas preventivas no son solamente en poblaciones vulnerables. Sí, por supuesto que son importantes en ellos, pero no nada más ahí, porque todos los que tienen o los que hemos tenido una vida sexual activa, estamos en riesgo de adquirir una ITS, todos. La única medida de prevención 100% eficaz es la abstinencia. Y si esto no se da, entonces todos estamos en riesgo de tener una ITS. ¿Cuál? Puede ser la que sea, pero también puede ser una coinfección, que es el tema del día de hoy. Entonces, pues con esto en mente, yo estaría terminando mi presentación y estaré atenta si alguno de ustedes tiene alguna duda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sí, tenemos algunas preguntas por Claro, todas las vías. Vamos a empezar sí. y recordándoles que nuestro número es más 52 55 87 92 46 58. Doctora, ¿no está por ahí su correo electrónico? Ay, no lo puse, pero si gusta lo puedo Sí, poner acá en el chat. No sé sí, si sea por favor, ahí de sí, utilidad. Sí, sí, claro que sí. para las personas. Y bueno, en AMPES estamos Aquí realmente estoy buscando el chat. sorprendidos. Les queremos informar que alguien reportó en Facebook esta conferencia y parece No ser, sé. Ujú, esperemos que no tumben esta conferencia. No creo ujú. que tengamos, ¿verdad que no, doctora? Es totalmente Pues educativo. sí, nos ha pasado algunas ocasiones, como pues de nuevo hay pues términos o algo que se pueden malentender. Sí nos ha pasado que han reportado lo que estamos platicando o las búsquedas que hacemos. Sí, sí ha sucedido. Ok, bueno, pues les pedimos que compartan esta conferencia. Parece que sale ahí un mensaje, nos reportan. Nosotros desde acá no podemos ver cómo está en público, pero parece que hay una leyenda por ahí. Esperemos que no nos tumben, porque realmente es un problema de salud, Así es un es. problema de salud pública y es importante que muchísimas personas despierten y tomemos conciencia y cartas en el asunto para lograr que ya no exista ningún contagio, doctora. Pero bueno, después de este mensaje que nos cayó como agua fría, así como que, ¿qué? Espero, ¿por qué nos quieren hacer esto? Pero bueno, es parte, ¿no, doctora? Así es. Es parte de esta lucha. Y bueno, aquí muchísimas, si alguno de los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom quiere hacer una pregunta, comentario y desea hacer uso del micrófono, por favor levanten su mano y con gusto les damos el micrófono.
Aquí en nuestra página de Facebook dice, buenas noches, excelente ponencia. Buenas tardes, Andy, excelente ponencia. Estamos teniendo muchas felicitaciones para Muchas usted, gracias. doctora. Buenas tardes desde Tamaulipas. Buenas tardes, excelente. Excelente material, excelente conferencia. Diana Montenegro, excelente conferencia. Marta dice, felicidades, excelente conferencia. Roberto Bolaños dice, excelente conferencia. Doctora, felicidades. Es Muchas gracias. muy buena. Yo sé que es doctora, pero es excelente docente. Nos llevó de la mano así con bolitas, palitos, manzanitas y piedritas. Y Génesis dice, buenas noches, saludos desde Venezuela. Adriana, excelente plática, saludos. Génesis dice, excelente ponencia. Eh, Nadia dice, excelente ponencia, felicidades. Gracias. Aquí una más, dice que le perdón el léxico y quién fue el tonto ofendido por haber, no sabemos quién fue el tonto ofendido, ¿verdad, doctora? No lo sabemos. Este, pero bueno, suele suceder mientras que llegan los mensajes. Vamos a, nos han dejado varias Ok. preguntas durante la semana. Ujú. Aquí está, nos dimos a la tarea de leerlas y aquí hay una que realmente se me hace muy interesante, muy importante, que nos preguntan, y son varias que hacen la misma pregunta, que cómo pueden bajar o cómo pueden transmitir esta información en Ujú. las comunidades indígenas. Muy buena, doctor. Sí, mire, la verdad es que nosotros que estamos en la parte de ciencias de la salud, nos hemos dado un poquito a la tarea de hacer algo que el gobierno actual tiene como retribución social o como acceso universal a la salud. Y eso genera que nosotros hagamos actividades de divulgación. Entonces, así como ahorita estamos haciendo esta plática aquí con ustedes, que está por vía Facebook, vía redes sociales, también hemos ido a dar estas pláticas a comunidades, a otros estados de la República, a otros municipios. Sin embargo, hasta donde yo tengo conocimiento, no ha habido una traducción específica de esta información para comunidades indígenas. Sé que existen algunos compañeros del Instituto Nacional de Salud Pública que se dedican más a la parte social y que entonces también pueden ser una vía para llevar esta información a estas comunidades. Siendo honesta, no sé si existe alguna iniciativa para hacer este tipo de traducción del conocimiento y tampoco tenemos en nuestro grupo, que aquí es una invitación, en nuestro grupo de prevención y vigilancia de las ITS no tenemos ninguna persona que sea parte de comunidad indígena. Se ha dado muchísimo apoyo, existen becas específicas para personas de este tipo de comunidades. Y si alguien tiene la inquietud de hacer algún trabajo al respecto o de apoyarnos también con esta cuestión de llevar la información hacia esas comunidades, bienvenido es en cualquier canal de comunicación que pueda tener conmigo o con mis compañeros que están exponiendo y que van a exponer todavía el día de mañana a lo largo de esta semana para poder transmitir esta información. La mayoría de los datos que se tienen se encuentran en español o inglés y creo que a veces eso dificulta también que si las comunidades indígenas no realmente no tienen un buen uso del idioma español porque pues tienen sus propias lenguas, entonces pues a veces no pueden acceder a este tipo de conocimiento, ¿no? A veces no es tan fácil que tengan acceso a internet, a redes sociales. Por esto es que estamos un poquito en desventaja de poder llevar esta información. Pues una tarea, ¿no, doctora? Que Así es es. importante llegar a las comunidades.
a las comunidades indígenas. Aquí nos siguen llegando, dice, excelentes ponentes, agradecida por compartir con ustedes. Mm, Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de capacitarnos de estos temas. Muchísimas gracias a ustedes por estar. Y aquí es una pregunta. Nos dicen, ¿cuál es el tratamiento más efectivo? Pero tratamiento para que dice da VIH, alguna VIH, VIH. ok. Ujú. Sí, el VIH se trata con medicamentos antirretrovirales, como lo comenté en la presentación, pues es un retrovirus y de ahí el nombre de los fármacos. Existen alrededor de 6 grupos de fármacos antirretrovirales, cada uno ataca cierta parte del ciclo de replicación del virus y normalmente se inicia con una combinación de cuando menos 3 de estos fármacos, uno de cada grupo. Entonces depende mucho del tipo de diagnóstico que se haya realizado, de la persona y de sus características. No es lo mismo diagnosticar, por ejemplo, a un bebé que se infectó por transmisión vertical, es decir, de la mamá al hijo, que a una persona adulta que tiene además alguna comorbilidad, no digamos otra ITS, por ejemplo, no sé, diabetes, ¿no? O hipertensión. Entonces, de eso dependerá en la clínica qué combinación de fármacos se le otorga a esta persona. Sin embargo, el esquema primordial normalmente incluye 3 fármacos antirretrovirales y las indicaciones también son muy precisas en el tiempo de toma de cada uno y en la observación de cómo influye este medicamento en la salud de la persona, porque muchas de las ocasiones también tienen efectos secundarios, como cualquier otro medicamento. Entonces pueden provocar a lo mejor que la persona sufra de dolores de cabeza, mareos, vómitos, y ante esta situación también debe haber una modificación del tratamiento. Muchísimas gracias, doctora. Aquí una más dice, gracias por permitirnos seguir capacitándonos de este modo virtual. Muchas gracias. Excelente ponente, excelente manera de pasarlo. Felicidades. Y aquí Gracias. una más. ¿Es Ujú. importante dar a conocer el VIH en las escuelas? ¿Y cuál es su importancia? Sí, normalmente los libros de texto, más o menos a partir del quinto año de primaria, 10, 11 años, empiezan a hablar un poco de la cuestión de salud sexual o reproductiva y ahí es donde entra esta parte de infecciones de transmisión sexual. Eh, en los acercamientos que nosotros hemos tenido con este sector, primarias, por ejemplo, lo hacíamos mucho a través de talleres. Aquí en Morelos antes se realizaban unas jornadas de la ciencia y entonces venían muchas escuelas y nosotros teníamos ahí una dinámica donde les dábamos a conocer a los niños qué era una infección de transmisión sexual. No solo nos centrábamos en VIH, sino en general. Poníamos ahí alguna actividad en donde les mostráramos de una forma pues muy lúdica, muy para su edad, cómo se podían contagiar y cómo esto se daba en una red de contactos, pero era más o menos, repito, como quinto de primaria, 10, 11 años. Yo creo que sí es importante y no solo lo que lo considero que es importante, que sí se sepa desde este punto que existen infecciones de transmisión sexual, no solo VIH en general, su forma de transmisión. Porque desafortunadamente en los estudios que hemos realizado, hemos tenido diagnósticos de VIH en esa edad. Y no se diga que fueron por una transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, sino que hemos tenido chicas embarazadas de esa edad y que después resultan con alguna infección de transmisión sexual. Entonces, creo que es importante que que se dé a conocer la existencia de estas infecciones, sobre todo porque ya tener el conocimiento de que esto existe puede también condicionar que ante algún signo o síntoma que nosotros tengamos en la cabeza y que nos recuerde que puede ser parte de esto, pues nos permita buscar atención médica, ¿no? Y con eso quizá un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Así como se hace desde la escuela, es también pues primordial que se haga también entre la familia, que no se traten estos temas como extraños, como poco comunes o que no se hablen, porque entonces la información que llega
los más jóvenes es una información que no es certera, que a veces ni siquiera es información cierta o de calidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Aquí hay varias más. Dice, Ujú, buenas tardes, soy de Argentina y quisiera hacerle alguna pregunta, si me permite. ¿Cuál claro, recomendación me daría usted principal y eficiente sobre la prevención? ok. Bueno, la primordial es todas las relaciones sexuales, en todas las relaciones sexuales se debe utilizar un método de barrera o un condón, en todas. Y durante toda la relación sexual. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que haya transmisión de fluidos con tu pareja sexual, pero además que haya menos contacto de piel con piel o piel con mucosa, que son las vías de transmisión de estas infecciones de transmisión sexual, de todas. De nuevo, yo sé que estamos centrándonos en VIH, pues porque es el tema primordial, porque es la semana de concientización al respecto, pero no es la única. Entonces, como todas ellas comparten la vía de transmisión, pues el uso de condón masculino o femenino es preponderante en todas las relaciones sexuales. Creo que es la más importante, de ahí podríamos irnos hacia atacar los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, evitar el sexo casual, el sexo con desconocidos, múltiples parejas sexuales. Pero bueno, todo esto también podría solventarse un poco, por decirlo de alguna manera, pues si tenemos ahí una protección de barrera como lo es del condón. Muchísimas gracias, doctora. Vamos, le voy a hacer una última pregunta para cederle los Claro. micrófonos a la licenciada Vázquez. Dice, eh, ¿qué considera que ha faltado o falta para reducir los casos de VIH y de SIDA? Normalmente las estrategias de prevención y de control de VIH-Sida se basan en tres puntos: el diagnóstico, el tratamiento y la supresión viral. Explico. El diagnóstico implica el conocer a tiempo que yo estoy infectado, ¿no? Luego el tratamiento, pues tener de forma rápida un tratamiento efectivo contra el virus que yo tengo. Y también hablar de VIH es un mundo enorme porque lo conocemos como VIH y la mayoría de las personas no sabe que hay dos tipos de VIH y que dentro de cada ese tipo de VIH hay muchos más tipos de VIH y que cada uno condiciona ciertas cosas, ¿no? Entonces, tener como un tratamiento adecuado es la segunda parte. Y la última es la supresión viral. La supresión viral quiere decir que con el tratamiento adecuado yo voy a tener menos de esas copias del virus, lo que platicamos, que la carga viral sea chiquita, que no la pueda haber. Y entonces, si es muy chiquitita, pues entonces es poco transmisible y por ello yo no puedo contagiar a mi pareja sexual o tengo una probabilidad mínima, casi nula, de contagiarlo. De hecho, muchas de las iniciativas han considerado informar que tener una supresión viral es igual a intransmisible. Es decir, si no puedo detectar esas copias del virus, no puedo transmitirlo a la otra persona. Entonces, normalmente estas tres son los puntos principales. ¿Qué ha faltado? Pues empezar estos tres puntos desde acá, desde el diagnóstico. El subdiagnóstico de VIH y de todas las ITS es la parte fundamental, a mi parecer, de del poder controlar estas infecciones, curables o incurables. Si una persona no sabe que la tiene, pues no busca atención médica ni tratamiento y menos tiene supresión viral. Entonces, el punto es conocer acá, al inicio. Y es lo que nos ha faltado. O sea, el acceso a las pruebas diagnósticas es diferente para cada sector de la población, pero también en algunos ha sido limitado. Muchas de las personas no saben que hay una prueba rápida para detectar VIH, que son bien comunes en los sitios de encuentro de la comunidad LGBT, ¿no? No se sabe. Y ahí la mayoría de las pruebas son gratuitas. Que existen también ciertas clínicas de ITS que están en los mismos hospitales a los que acudimos por cualquier otra cosa.
Entonces, si no se incide en esta parte del diagnóstico, nunca vamos a poder llegar a estas tres, que es diagnóstico, tratamiento y supresión, y entonces no vamos a poder controlar la carga de estas enfermedades. Justo es Muchísimas lo que yo gracias. considero. Muchísimas gracias. Adelante, Por nada. licenciada Areli, con las preguntas y comentarios en nuestra sala de Zoom. Gracias, doctora. Bueno, en nuestra sala de Zoom, Baby Castañeda, cordial saludo para todos desde Colombia. Gracias por esta siguiente ponencia. María José, hola, buena noche, desde Río Ceballos, Córdoba, Argentina. Deinali, buenas noches, saludos desde Venezuela. Carla Ortiz, saludos desde la Ciudad de México. Juan David Barrios, excelente información. Súper agradecida con valiosa ponencia, súper interesante la información. En los niños con VIH, ¿tienen el mismo tratamiento que los adultos? No, es diferente. El tratamiento es diferente y obedece un poco a la edad y a la condición de cada uno de los niños, al tiempo de diagnóstico. Ujú. Y bueno, no se podría o no podría yo decirles específicamente el nombre del fármaco o la dosis. Primero porque no soy médico, entonces yo no tengo el conocimiento ni además, digamos, la, ¿cómo se podría decir? O sea, yo no puedo dar una receta, no puedo recetar a nadie porque no soy médico, ¿no? Pero además el tratamiento debe de ir acorde con el tipo de VIH que tenga la persona, lo que les mencionaba, pero aquí entra en juego también la edad. Entonces, si es un niño, es muy distinto el tratamiento que se da con respecto de un adulto. Gracias. María José, ¿cómo afecta el herpes zóster? Excelente ponencia, muy clara. Es diferente. El herpes zóster no es el mismo que el herpes genital. La familia de los herpes más o menos son 9 virus que conforman esta familia y atacan partes diferentes del cuerpo y se manifiestan de formas distintas. Aunque todos tengan ulceraciones, es diferente. Entonces, el herpes zóster no es el mismo que el genital que hablamos ahorita. ¿Puede haber coinfección herpes zóster VIH? Sí, porque VIH se puede coinfectar, o más bien la persona que tiene VIH puede coinfectarse con cualquier otra, lo que decíamos, a lo mejor una enfermedad ya preexistente como diabetes o hipertensión u otro virus como el caso del herpes zóster, pero quizá tenga también un número elevado de reactivaciones a lo largo del transcurso del año o quizás sean de mayor duración, pero específicamente no es todo tal cual lo vimos ahorita. Una cosa es herpes genital y otra cosa es herpes zóster. Gracias, doctora. Yaeli Ujú. Lucila, ¿cuál sería la segunda opción de tratamiento para una persona alérgica a la penicilina en caso de treponema? Treponema. Ujú. Treponema pallidum, para recordar, ocasiona sífilis. El tratamiento de elección es un antibiótico y el primer fármaco que se utiliza es penicilina. Sin embargo, cuando una persona es alérgica a la penicilina, existen pautas terapéuticas que dictan que después de esta se utilice la doxiciclina y aún con ello no hay una recuperación o no es eficiente el tratamiento, se utiliza acitromicina, que es un macrolido. Ujú. Gracias. Laura Barrios, desde Argentina, gracias. Juan David, excelente la información de estos temas que son de suma importancia para cada persona. Virginia Martínez, felicitaciones por los temas tan importantes acerca de estas enfermedades transmisibles. Elvira Elizabeth, desde Guatemala, mil gracias por tan excelente ponencia. Andrea Elizabeth, ahí, bueno, es un comentario que nos deja para AMPES. Oscar Barbona, buenas noches, muy buena presentación. ¿Qué cantidad de individuos tienen reportados como positivos por VIH en el país? En cantidades, así números absolutos, te mentiría, pero la prevalencia, es decir, la frecuencia de esta infección a nivel poblacional no supera el 1%. Gracias. En las encuestas que hemos realizado, sobre todo en esta última que les comentaba de hombres que tienen sexo con hombres, que es la población vulnerable con más alta frecuencia de VIH en nuestro país, para ese año detectamos una frecuencia del 19%, si no mal recuerdo, de VIH.
Gracias. Baby Castañeda, muchas gracias por la información tan pertinente. Siempre hay que hacer labor de psicoeducar a la comunidad. Así Mayroni, es. ¿cuál es la manera idónea para concientizar a un paciente que se acaba de enterar sobre su diagnóstico en VIH en relación a su tratamiento? Mira, ahí la verdad es que para dar un diagnóstico de VIH se necesita de la parte de los trabajadores sociales y de promoción de la salud. Se necesita algo que le llaman consejería. No todas las personas que tenemos acceso a una prueba de VIH, por ejemplo, nosotros en laboratorio, ¿no? Nosotros tenemos pruebas rápidas para detectar VIH. Sin embargo, no podemos realizarlas porque si resulta una persona reactiva o positiva, dependiendo del tipo de prueba, no tenemos la preparación para dar ese diagnóstico. O sea, cualquier diagnóstico que tú le des a una persona implica muchísimas cosas y cambios en su vida. Tú le das un diagnóstico de VIH con todo lo que conlleva el VIH, necesitas darle también la información de qué va a cambiar, de qué puede hacer para mejorar y para mantener su salud. Entonces, lo importante es que si se tiene el diagnóstico se haga a la par de la consejería. Y en la consejería trabajan mucho esta cuestión de la percepción de la persona no solo como una persona que vive con VIH, sino todo lo demás que implica ser una persona y de la prevención con positivos. Es decir, tienes VIH, que es una condición crónica, pero es tratable, es controlable y además está susceptible a tener esto, pero tú puedes cuidar tu alimentación, tu peso, tus factores de riesgo, etcétera. Entonces, esa parte es la que se debe trabajar mucho con los nuevos diagnósticos. Muchas gracias, doctora, por las respuestas. Adelante, licenciada Fierro. Gracias, gracias, doctora. Aquí, antes de entregarle su reconocimiento, doctora, si nos permites, hay dos Claro. preguntas que nos acaban de llegar aquí Sí. al celular, al número celular, y una es, ¿qué tan frecuente es la neumonía en este tipo de pacientes? Y si una de ellas puede ocasionar que el paciente fallezca. Sí, en las personas que viven con VIH, uno de los principales diagnósticos por los cuales las personas fallecen son neumonías. Como les decía, el VIH ataca a las células del sistema de defensa del cuerpo. Y entonces las dos primeras infecciones o enfermedades que se presentan de forma oportunista cuando la persona con VIH ya tiene pocas células de defensa son las neumonías y las diarreas. Entonces, sí, desafortunadamente sí puede fallecer una persona por neumonía. No sabría en números absolutos cuál es el dato de personas con VIH que padecen, perdón, que padecen y que mueren por neumonía. Sin embargo, sí existen una cantidad muy alta de microorganismos que se presentan en las personas que viven con VIH y ocasionan fallas en el sistema respiratorio. Uno de ellos, muy importante, es Pneumocystis jirovecii, que antes se llamaba Pneumocystis carini, pero ocasiona neumonías atípicas. Entonces, un poco como nos pasó con COVID, que había neumonías, pero no sabíamos por qué. En VIH se presentan y no necesariamente tiene que llegar hasta ser una neumonía, sino que puede ser igual una infección respiratoria y ocasionar la muerte en estas personas. Muchas gracias. Aquí una más que está muy, muy sencilla, pero muy buena. La, la, Sí, la pregunta es, doctora, este tipo de personas que viven con VIH, bueno, me las contó, ¿se pueden vacunar? ¿Se pueden poner la vacuna de COVID para COVID? sí, sí. Sí, vivir con VIH, como les mencioné, es una condición crónica, como cuando una persona tiene diabetes, por poner el ejemplo. Y también existen diferencias en el cómo se producen, cómo se generan las vacunas. Anteriormente se creía que las personas con VIH no podían ponerse las vacunas porque una vacuna se concebía como que nos estábamos inyectando en bajas dosis el microorganismo que ocasiona la enfermedad. Es como la idea general. Pero en realidad no todas las vacunas se producen de la misma forma, no todas implica que tienen el microorganismo atenuado o inactivado o pedacitos del microorganismo, no todas es así.
Y eso sucede con las vacunas de nueva tecnología y unas de ellas pues son las de COVID-19. Entonces, eh, salvo excepciones, que esas tendrían que ser muy específicas y muy de comentarse en cercanía con el médico tratante, la recomendación es que sí se vacunen. Y mire, el siguiente comentario, pregunta que le hacen es, Sí. por lo que, doctora, felicidades, por lo que acabo de escuchar de su ponencia, me hace pensar que el VIH o las personas que viven con VIH se tienen que cuidar su salud tanto como nosotros, me imagino que ella tiene diabetes. Ujú. Sí, pues justamente, o sea, hace unos años, cuando inició la pandemia por VIH, el diagnóstico de VIH era equiparable a que era una enfermedad mortal y que además era de un proceso rápido, ¿no? Y eso pasó al principio. De hecho, se supo y se conoció antes a la enfermedad que al microorganismo que la ocasiona. Pero con todos los avances que ha habido al respecto de tanto el conocimiento de la biología propia del virus como del cómo tratarlo, hemos ido avanzando y hemos ido ganando algunas pautas para poder volver esta enfermedad no solo incurable y una sentencia de muerte casi casi, sino que es una enfermedad crónica. Entonces, una persona que se diagnostica con VIH, si tiene su tratamiento, diagnóstico y tratamiento oportuno y además se apega a ese tratamiento, puede llevar una vida normal y la esperanza de vida es equiparable a la de cualquier persona, incluso las personas que no tenemos ninguna condición crónica. Hay más cuidados, por supuesto, como todas las personas que tienen una condición de tipo crónico, ¿no? Hipertensión arterial, a lo mejor algún autoinmune como lupus o como artritis o diabetes. O sea, claro que va a tener cuidados, pero también es una condición que se puede controlar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Licenciada, entrega el reconocimiento. Voy a dejar de compartir la pantalla entonces, si me Sí, permite. por favor. Pero le recordamos, Creo que ya está. sí, adelante, le recordamos que el día de mañana cerramos esta jornada, de esta semana del mes de diciembre, así como lo decíamos, cerramos con broche de oro con este tema tan importante. Y mañana nos acompaña el doctor Miguel Sánchez Alemán con el tema ponerle fin al VIH-Sida, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Mañana los esperamos a las 6 de la tarde. Adelante, licenciada. Gracias, muchas gracias, doctora. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, AC, otorga el presente reconocimiento a la doctora Dayana Vergara Ortega, investigadora postdoctoral, por su excelente participación en la conferencia VIH e infecciones de transmisión sexual, una mala combinación, en la semana de concientización sobre el VIH del 4 al 8 de diciembre de 2023 en su modalidad virtual. Hoy, 7 de diciembre de 2023, firma la licenciada Magdalena Fierro Salcido, presidenta, la licenciada Nayeli Delgado de la Cruz, vocal, y su servidora, licenciada Elba Pecante, secretaria. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, licenciada, y gracias a los que nos acompañaron esta tarde en nuestra sala de Zoom. Y les vamos a pedir que si es tan amable de que abran sus cámaras para que la doctora vea un poco con quién estuvo hablando toda esta tarde y Muchas que gracias. aunque no los veamos las caritas, sabemos que hay muchas personas más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y en toda esta semana hemos estado identificando quienes han estado entrando y no los conocemos de muchas caras, pero los conocemos de nombre. Los invitamos a nuestra foto del recuerdo de esta semana, de esta ponencia, y que abran su cámara, no importa si no se peinaron, se maquillaron, con una hermosa sonrisa. Muchísimas gracias, agradecidísimas de que estén con nosotros esta tarde. Doctora, muchísimas gracias y le pedimos para cerrar un mensaje.
claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Pues igual, yo creo que mis compañeros lo van a repetir o ya lo dijeron a lo largo de la semana, pero me parece que la prevención es lo más importante y justamente no ignorar los temas de los que estamos tratando, que muchas veces es por eso que se dan, porque ignoramos que podemos tenerlo. Recordar que todos somos susceptibles a una infección de transmisión sexual. Sería todo por mi parte. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctora. Muchísimas gracias. Por nada. Gracias a todos ustedes, a los que nos escucharon aquí en las redes, que nos vas a escuchar mañana, en la tarde, en la noche. Te pedimos que compartas esta ponencia, aunque nos pongan ese letrero. Es importante la educación y la promoción. Es importante llegar a más y más personas que, como lo decíamos el día de ayer, solo tal vez alguno de tus contactos esté padeciéndola en solitario y en silencio. Y solo tal vez este sea el mensaje que él o ella o ellos necesitan para encontrar esa paz y esa luz para estar mucho mejor. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte en la distancia. Doctora, un abrazo fuerte y los Gracias esperamos igualmente para el día de ustedes. mañana. Gracias Hasta a luego. todos. Y a todo México por aquí, un abrazo fuerte si lograron sentir el temblor. Gracias, gracias. Bonita noche. Hasta Hasta luego. mañana. Bonita noche.